She's recently been identified. Yes. Do you know any more about her? No more than the name and that she resided in New Jersey. She had a brief stint in our homeless shelter system, our shelter system. And, our hearts goes out to the family, a horrific incident to have to live through. And, just watching that tape, just really, I couldn't even watch it all the way through. It was just a bad incident, and it impacts on how New Yorkers feel. But it really reinforced what I've been saying. People should not be living on our subway system. They should be in a place of care. Bienvenidos a mi canal secundario Crímenes y Misterios. Por si no me conocéis, mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y también, como siempre digo, si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque esto supone un gran apoyo. Bueno, pues como muchos ya sabéis, vuelvo a subir contenido a mi canal secundario, que es este, donde voy a hablar de casos resueltos y sin resolver. Hoy he querido empezar actualizando el caso de la mujer a la que prendieron fuego en el metro de Nueva York, ya que hace tan solo unos días revelaron su identidad real. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. Como ya conté en el canal principal, el pasado 22 de diciembre, a eso de las 7:20 de la mañana, una mujer se quedó dormida en un vagón del metro de Nueva York. De repente, cuando estaban entrando en la estación de Coney Island, un sujeto se acercó a ella y con un mechero le prendió fuego a su ropa, dejándola envuelta en llamas en cuestión de segundos. Cuando el tren paró en la estación, se abrieron las puertas y en su interior se podía ver a la mujer en una gran bola de fuego sujeta a las barras sin moverse. Lo que llama la atención de este vídeo, que se subió enseguida a las redes sociales, es que hay varias personas grabando y un policía pasando por delante como si nada. Tras el aviso por parte de los testigos, varios agentes acudieron rápidamente y apagaron las llamas con un extintor, pero por desgracia la mujer ya había fallecido. Por si esto no fuese lo suficientemente inquietante, se sabe por las cámaras de vigilancia que el sospechoso se quedó sentado en un banco del andén para ver cómo ardía la mujer y que antes de huir estuvo avivando el fuego con una camisa, mientras que a su vez era grabado por las personas que pasaban por allí. La policía enseguida distribuyó la foto de este individuo y gracias a eso, 3 estudiantes de secundaria denunciaron que estaba en la misma estación de Manhattan que ellos. Fue en este lugar donde minutos después consiguieron arrestarle. El sujeto, nacido en Guatemala, fue identificado como Sebastián Zapeta, de 33 años. De él se sabe que en 2018 fue deportado, pero se desconoce cómo o en qué momento volvió a ingresar en los Estados Unidos. En una rueda de prensa, Jessica Teach, de la policía de Nueva York, describió el incidente como uno de los crímenes más depravados que una persona puede cometer contra otro ser humano. Against another human being, and it took the life of an innocent New Yorker. But at this hour, I am pleased to announce that a short time ago, alert NYPD transit officers took a person of interest into custody. I want you to know that this apprehension was another in what has become a series of joint efforts involving different crimes between the police and the public we serve. En esta rueda de prensa también revelaron más datos, como por ejemplo la secuencia de los hechos y que la víctima y el sospechoso no se conocían de nada, ni tampoco interactuaron. En las redes sociales, la gente criticó en masa la imagen del policía que está sin hacer nada delante del vagón mientras la mujer está en llamas. Debido a esto, en la rueda de prensa, las autoridades quisieron aclarar que este policía se quedó para mantener la escena del crimen y que los otros fueron a buscar extintores y a los trabajadores del sistema de transporte. Unas palabras que sin duda no han convencido a muchos. They responded, it was numerous officers responded, not just the one officer, to this heinous crime. What our officers saw and they had to deal with, and they were trying to get fire extinguishers. I commend that one officer who stayed there. Make sure he kept the crime scene the way it's supposed to be. Make sure he kept an eye on what was going on. So I think he did his job perfectly as his fellow officers went and got MTA workers, got fire extinguishers, and eventually were able to extinguish the individual.
El 24 de diciembre, Sebastián Zapeta acudió a la corte junto a su abogado. Con ayuda de un traductor, el sujeto admitió que ese día había bebido mucho y que no recordaba nada de lo ocurrido. Ahora Sebastián se enfrenta a cargos de homicidio en primer grado y segundo grado, y a uno más por provocar un incendio. Parece ser que el cargo más importante conlleva una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal del distrito de Brooklyn calificó el ataque como un acto espantoso y sin sentido, porque además se ve cómo el hombre aviva el fuego de su víctima con una camisa. Este fiscal también afirmó que por todo esto el detenido se enfrentará a las más graves consecuencias. De momento, Sebastián permanecerá encerrado en una prisión de Brooklyn hasta la fecha del juicio, ya que su abogado no pidió la libertad bajo fianza. Al principio, la identidad de la víctima desató todo tipo de especulaciones, ya que la policía no pudo revelar su nombre debido al mal estado en el que quedó su cuerpo. Luego, alguien publicó en las redes sociales un nombre, Amelia Carter. De Amelia comenzaron a contar que era una joven de 29 años que estaba cursando un doctorado en filosofía y que ese domingo iba a ver a su abuela en tren. En X, al lado de una foto de la chica, también apareció un mensaje escrito supuestamente por su familia, en el que exigían justicia para la joven. Enseguida se supo que Amelia Carter no existía y que su imagen fue creada por una inteligencia artificial para obtener beneficios relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, hace tan solo unos días y gracias a los registros dentales, las autoridades consiguieron identificar a la mujer. Se trata de Debrina Kawan, de 57 años. De ella se sabe que creció en Nueva Jersey, donde era conocida por ser una persona vivaz y alegre. En el 85 se graduó en la escuela secundaria y sus compañeros de clase la recordaban con cariño por su sonrisa de $1 millón. Este título apareció en su anuario escolar junto al de la Mass Bank, reflejando así su personalidad audaz y única. Durante sus años escolares fue animadora y fue admirada por su energía y entusiasmo. Su mensaje en el anuario insinuaba sus sueños despreocupados, llenos de fiesta para siempre. También daba las gracias a sus padres por el amor y el apoyo que recibió durante toda su juventud. Lamentablemente, la vida de Debrina se volvió más difícil con el paso de los años, tanto que en el momento de los hechos estaba sin hogar y vivía en los diferentes refugios que hay en la ciudad de Nueva York, una situación que desafortunadamente duró varios meses. Una persona que la conoció en mayo de 2024 ha contado que la mujer le expresó su deseo de volver a tener contacto con su madre. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.